back office y de cara también al cliente, su experiencia. Estos son los procesos que forman parte en el ASIS de Order Management. Cuando yo me refiero a ASIS, es a la situación actual. Ya, entonces, para Fernando y en general también de cara al proyecto, esto comienza con el registro del primer pedido del cliente, ya sea tanto a través de Mayeda en Red Business, que es el MEP, o a través de buzón de pago, porque sabemos que todavía persiste cierta merma de clientes que usan el buzón de pedidos, que es el correo, ¿no? El cliente registra su pedido con todas las características del producto, los beneficiarios, los montos y los puntos de entrega. Esto es a través de MEP. Luego, lo que ocurre es el procesamiento de los pedidos, que hemos tenido también sesiones con Gloria, con Rogelio y con Emma para entender su día a día y también cómo es que se realiza el traspaso del pedido, la validación e impresión de documentos de pago y también cuáles son las acciones comerciales para la liberación del pedido misma como tal, que vamos a tener la sesión el día de mañana con comercial. Luego tenemos la liberación del pedido, que esto va de la mano del equipo de cobranzas. Ayer ya hemos iniciado este primer contacto con Cintia y con Cristian para entender también cómo es que interviene el método de pago, si es al contado, si es a crédito, cuándo se da la facturación, cómo es que interviene BVA, el BCP, y poder también apoyar en esas fricciones que hoy en día tiene el proceso, sobre todo el manual, el proceso de la interfaz, ¿no? En el envío de la producción a EasyPay y la personalización a IDM, finalmente el proceso de distribución. Sabemos internamente que muchos de estos procesos y subprocesos tienen muchas oportunidades de mejora, muchas cosas manuales, usos de Excel, de repente plataformas que no están sincronizadas o de repente, sobre todo comercial, que realizan sus acciones de formas de repente aisladas, ¿no? De repente la situación con público es distinta a la de privado y así sucesivamente. Lo que se busca es poder homogenizar o estandarizar procesos también. Y como parte también de lo que les quería dar el alcance, Erika, regresando a este tercer proceso de la liberación de los pedidos, ayer, como les contaba, tuvimos esta primera sesión con Cintia y con Cristian, en la cual ellos nos han contado cómo es el proceso de la liberación de pedidos, cómo también se realizan la conciliación de los pedidos, cómo es que Office interviene, cómo es que utilizan la herramienta de Tridos y Flix, según también el método de pago. Y ahora lo que vamos a estar revisando y complementando es algunas cositas, sobre todo de la facturación, ahí sí, como lo habíamos dicho, facturación guiada, Con no, registro. con registro, ahí está. De cara a Cintia y Cristian, ellos ven lo que es la facturación con registro y de cara a ti, Eric, poder entender esta facturación manual Manual. que realizas para otros servicios, ¿no? De repente casuísticas que puedan ocurrir, ya sea por problemas internos operativos o porque surgen ciertos casos y en base a lo que hemos conversado con Ale también nos comentaba que tú veías esta parte. Ya entonces ahí le doy el pase a Yasmín para que pueda compartirnos el flujo ahorita en la metodología que se está utilizando con Neo y aprovecho también en presentarles para que conozcan quiénes están en este espacio, que es totalmente confidencial porque forma parte de un proyecto estratégico de negocio. Tenemos a Yasmín, que es la CX y UX del proyecto, a Valentino Galindo, que forma parte del equipo técnico de Neo. Neo Consulting es la consultora con la cual estamos trabajando este proyecto. Ya anteriormente hemos tenido la experiencia de Sales and Onboarding, que de hecho hoy en día hemos arrancado ciertos desarrollos. Y bueno, tenemos a Daniela, que es la PM de todo Neo en las coordinaciones que se vienen realizando en el proyecto. ¿Ya? Y bueno, hay también otro equipo adicional de Neo que todavía no se ha sumado a este espacio, pero igual para que lo tengan presente. Ahí los chicos están prendiendo sus cámaras, así que ahí, Yasmin, te doy el pase para que puedas compartirnos tu pantalla, puedas realizarle las consultas que creas conveniente a los equipos. Igual aprovecho en presentarte, Erika es la supervisora de contabilidad.
tenemos a Eric también, que forma parte del equipo de Erika. Bueno, a Cintia y a Cristian, que también ya les he dicho el día de ayer, son parte del equipo de cobranzas. Y bueno, tenemos a Pau, a Ivonne, que ya nos conocen, somos parte del equipo central del proyecto, ¿no? Entonces, ahí chicos, les doy el pase para que ustedes a través de Miro, no sé si están familiarizados con Miro, pero la dinámica un poco es que Yasmín va a ir mapeando cada etapa del proceso, o sea, como dice Fernando, ¿no? El demonio se esconde en los detalles. Entonces, vamos a ir haciendo hincapié en cada uno de estos puntos para que tengamos mayor oportunidades de mejora y sobre todo el to be, nuestro proceso automatizado, el ideal, salga bien, ¿no? Entonces ahí, Yasmin, te doy el pase para que puedas compartirnos. Buenos días a todos. Bueno, muchas gracias, Fío, ya por la presentación. Nuevamente me presento, bueno, soy Yasmin y estoy apoyando en lo que es el levantamiento de la información y la diagramación en esta primera etapa sobre el flujo ASIS que estamos revisando. Voy a compartir mi pantalla y a ver, me indican, por favor, si pueden verlo. Voy Sí, a ya se colocar un ve. poco. Hazle un poquito de zoom porque se ve chiquito. Sí, Ya. Ok, entonces, ahí está. Sí, sí. ¿Ibas a comentar algo, Fío? No, 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 digo que ya está, ya. Ahora sí se ve súper bien. Gracias. Ok. Bien, entonces, para la parte de facturación, bueno, vamos a iniciar desde la impresión de las facturas, o perdón, la impresión de los documentos de pago. Y ahí es donde se asigna el número de factura. Ahí me corrigen, por favor, Erika, si es que este flujo comienza con ustedes desde ahí o ya cuando los documentos han sido impresos. A ver, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Entiendo que este proceso es para ver específicamente las facturas que son manuales, ¿es correcto? En sí, entiendo, Fiorella, que son todo tipo de facturas o solo las manuales. eh, no, sino que con Erika y con Eric vamos a poder ver la facturación manual. Ok, Claro, porque Dam- realmente son dos tipos de procesos que tenemos. Uno, los que son el proceso automático, desde el momento en el cual el cliente hace el pedido y en paralelo se emite la factura y el documento de cobranza. ok, Se hacen las impresiones por el área de operaciones y cada ok. determinado tiempo viajan al sistema contable que es el Office. Eh, Posterior a ello, ya sea en este caso Cintia, el área de cobranzas o registro de facturas, solicitan a Eric previas autorizaciones, la anulación con nota de crédito de esas facturas y posterior la emisión de unas nuevas facturas con unas determinadas glosas. Eric, ¿me ayudas con eso, por favor? ¿Cómo están? Buenos días. Ok. Ya, Buenos a días, ver, Eric. para explicarle un poquito el paso a paso, entiendo que, a ver, estas facturas que me pide Cintia son porque tienen registro o porque su orden de compra se han emitido después. Entonces, primero tengo cuando el cliente hace el pedido, lo solicita sin orden de compra. Y una vez que, corrígeme, Cintia, si es así, una vez que el cliente emite la orden de compra, ahí es donde mi compañera realiza el registro. El otro es otro motivo sería por el tema de la comisión es incorrecta, que ya es parte de la configuración dentro del sistema. Y el otro es por cambio de dirección fiscal, pero no sé si entraría en este caso a este flujo. No Ok. me dejé entender, no sé. Sí. Sí. A ver, Disculpe, me estoy un poco gripado, permíteme. por eso estoy así un poco. Ay, no te preocupes. Eh, Ahí, Fiorella, pasa que entiendo que el proceso que vamos a revisar ahora es cuando se emite una nota de crédito y se genera en todo caso una facturación manual.
pero, a ver, denme un Pero momento, por ahí, mira, favor. justo ahí, Yasmín, te quería comentar, o sea, Ujú, hacemos la facturación manual, pero hay diferentes motivos por los Sí, cuales se hacen las facturas manuales. No solo es por un tema de registro, también es por un tema de cambio de dirección fiscal, puede ser el cambio o el error en la comisión que se ha generado. eh, quieren una glosa muy específica y no necesariamente esas facturas van a ser registradas en las plataformas de los clientes. Si bien esa es también una opción en la cual se generan facturas manuales, pero son varias, no es la única, el tema de registros. Fío, ahí nos especificas en cuál de todas las opciones o vamos a verlo todo junto. Deberíamos ver, gracias, Eriquita. Deberíamos ver todas las casuísticas porque finalmente representan distintos casos que ocurren ya en el ASIS con los clientes, ¿no? ok. Entonces, ya, como comenta Erika, van a ser distintos casos y deberíamos ahí tener distintos caminos y ahí tener bien ujú. claro qué ocurre si es que pasa tal cosa, ¿no? Ok, Sí, lo que, perdóname, Erika, lo que quiero entender es en qué parte del flujo comenzaría la parte manual con el equipo de contabilidad, porque lo que estaba mapeado en el documento, más que todo era por fallo de registro, cuando se carga en Office, pero en eso, caso... eso, eso puede ser por el tema que cobranza lo ve porque tienen que registrar las facturas en sus plataformas. Cintia, ¿es correcto? Sí, Claro, con Cintia han visto solo la opción del sí, registro, si no me pero en equivoco, el ¿correcto? tema en el tema de facturación manual, que es lo que están haciendo, sí, efectivamente hay bastantes motivos por los que se hacen las facturas manuales. También son por casos adicionales que, conceptos adicionales como logos o algo que le quieren cobrar aparte al cliente, costos de envío, porque ese pedido quiso que tenga muchas entregas y se les cobra por separado, por devoluciones que también piden manuales, el área de customer, o sea, son varios casos como te expliqué el día de ayer para el tema de facturación manual. Sí, Yasmin, Ahí ya, este proceso sí, que estás mostrando es de la parte automática, que en realidad la vamos a ver con Alberto. En sí, este es otro proceso que todavía a nivel de documentación no hemos levantado, no lo hemos compartido porque Ah, todavía no se ha hecho. Por eso es que acá está Erika y Cintia, porque ellas son las ok. que hacen este proceso y no habíamos tenido todavía sesiones con ellas. Ujú, sí, para que no haya una Ah, confusión. ok. sí. En ese caso, Fío, claro, con razón no me ubicaba dentro del flujo. No hay una documentación, o sea, no hay un flujo Miro en realidad. Vamos a armarlo desde cero. Sí, creo que ahí la idea sería un poco revisar cada uno de los casos que menciona el equipo y según eso vamos armando, digamos, los Ujú, flujos. Como dice Ivo, el flujo que está, digamos, ya mapeado es el ujú, automático, pero no el manual. Entonces correcto. ahí equipo, tal vez podemos iniciar con una primera casuística. Y Ya, a ver, en- tengo aquí por... eh, bueno, acá tengo un caso que es por refacturación. El ejecutivo anterior no realizó el envío de la factura. Por lo tanto, el cliente no lo pudo registrar en su sistema y se tuvo que refacturar porque correspondía al periodo anterior que se realizó en enero. Ese es uno, ¿no? El otro tengo, se refacturó en dos facturas. Tenía dos HE. Cintia, ¿nos puedes indicar qué es un HE? Es una hoja de entrada. Ya, una hoja de entrada. Entonces, el cliente, el ejecutivo anterior, no, a ver, permite, se refacturó en dos facturas y tenía dos HE. Creo que tendría un HE, pero se refacturó, se emitió dos facturas. Entonces, creo que debió ser una. Así es. Sí, HE, así es. perdón, Eric,
¿podrías repetir los dos casos, por favor, que estaba ubicando ahorita el tablero, por favor? Sí, mejor Ujú. acá lo pongo en el chat. O tienes, ¿desde dónde visualizas esos casos? Mi Excel. Ya. Sí, voy a hacer una tabla Em, acá y voy a equilibrar los motivos. Esos Excel lo actualizas, ese Excel lo Manual. actualizas a partir de correos que de repente el equipo de operaciones haya solicitado para hacer nota de crédito, pues una de las cosísticas, o en el caso de que haya algún dato que el cliente no reconoce o esté errado en la factura y desea cambiar y Yasmín, refacturar. Hola. dame un segundito, sí, Ahí dame un está. segundito. Yasmín, Sí. creo que para tener en orden, sí sería bueno, o sea, por parte nuestra primero, tener claro, lo tenemos claro, pero sí quisiéramos mostrar cada una de las casuísticas que se están presentando, ya, porque Ujú, si te empezamos a decir ahorita las que me voy acordando, ten la ujú, seguridad que no te vamos a dar todas las casuísticas. Ya, entonces sí sería bueno que haber hecho una revisión previa con nosotros o tener clara la sesión de qué se trataba para tanto un Ujú. Érico, básicamente que es quien emite las notas de crédito, él tiene mapeadas las casuísticas, ¿no? Este, eh, un poco ese es mi comentario. Y Eric, ¿te acuerdas que tú tenías un Excel con los diferentes temas? Más o menos podemos ver o enumerar en este momento bajo qué contexto son los que ya lo hemos dicho, eh, cada uno de los temas para a raíz de eso ir mapeándolos y que nos den un ujú. poco, que nos vea después poder revisar, oye, mira, no, también tuvimos esta casuística, también Ujú. tuvimos estas adicionales a la que hemos presentado en la reunión, porque realmente no tenía muy claro ni Eric ni yo cuál iba a ser el contexto específico de esta reunión. Ok. Ok, en ese caso, para poder aprovechar la reunión, como mencionas, Erika, podríamos ir comentando los casos que tiene mapeado Eric en el Excel y sobre esos trabajar y de repente tener un primer flujo Yo lo pasé por el chat. armado y sí, y luego entiendo que de repente si en caso se encontraran otros tipos de casos, así son varios, Sí, 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 me eh, parece súper bien. revalidar, ¿no? Ujú. Sí. ¿Por cada uno de estos casos hay un flujo distinto o todos, todos como que convergen en una misma dirección, Sí, independientemente del caso? si no requieren orden de compra o un dato en especial en la glosa, si no requieren todo eso, lo emito por el TRI, que es una plataforma más fácil para emitir la factura. En cambio, si me piden una orden de compra o una glosa en especial, lo tengo que emitir por Offices. Y ahí sí me toma un poco más de tiempo, ya que tengo que separar la numeración del folio a operaciones y esperar que ese folio se actualice en Offices. O sea, se podría decir que de todos estos casos podríamos armar como que dos grupos grandes, si requiere o no requiere una glosa especial, ¿correcto? Así es, correcto. Ya, me dices que si requiere una glosa especial, lo trabajas mediante Offices y Office, si sí, no requiere una glosa Offices. especial, TRI mediante 2. Trigos. Ok. Ajá. Entonces, vamos a ir en orden con lo primero que es que no requiere una glosa especial. Sí. O sea, ya. ¿Cómo comenzaría tu proceso, tu procedimiento, ¿no? O sea, Ah, abres en el Excel y ves los estados que están pendientes o abres el Office o el Tri2 y te indica qué es lo que tienes que refacturar o iniciar una sí, facturación manual. sí, a ver, dame un toque para buscar acá, Sí, para Eric, tal tenerlo vez si más claro. nos podrías tal vez como ¿Sí? que mostrar un reciente caso que hayas hecho, como para más o Ujú. menos ver todo el flujo que se Ajá. sigue, ¿no? Desde cómo, Sí, no sé sí. si... Ujú. Pero justo acá tengo como un flujo, pequeño flujo, de repente les puede ayudar, ¿no? Ah, ya, genial. Claro.
Eso Eric, dice. y una duda, ¿todas estas casuísticas que nos has compartido por el chat ocurren en el primer registro de pedidos del cliente o algunas No, son casos de postventa? postventa. ¿Todos o algunos? No, son postventa. Todo es por venta, Porque, porque no podemos, para eliminar una factura, primero tenemos que tener la indicación de es solicitada por el área comercial o customer en este caso. Alexandra, la gerencia financiera, lo aprueba. Con esa aprobación ya pasamos. No podemos emitir una nota de crédito si es que primero no se ha generado una factura. En el caso de, hay manuales que son post facturación, que ese es un tema aparte que Cintia no maneja, ¿no? En esos casos muy específicos, que son 3, 4 clientes, si la memoria no me falla, no se emite la factura y Cintia solicita la facturación manual posterior al cierre. Ay, ok. Así es la consulta porque de repente nos podemos concentrar en aquellos casos que sí ocurren en la en el primer registro del pedido y no tanto postventa, ¿no? Porque esto finalmente, como comentas, Erika, necesitamos tener ya un pedido registrado. Disculpe, una consulta. Hay una pregunta, Erika. Por ejemplo, puede suceder que, digamos, el cliente tiene su facturación automática, ingresa su primer pedido y lo hace mal. O sea, ingresa por un monto que no debía. Y él cuando va y revisa su factura se da cuenta de eso y les pide que lo eliminen el pedido también. No, 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 no. A ver, hay casos así que nos han pedido, sí. Pero es porque se ha emitido mal la comisión. La configuración de la comisión está mal desde el TRI. Ahí son dos opciones que se tiene que realizar. Uno, solicitan una nota de crédito. Primer punto, o sea, no se elimina ningún documento. No es que entren en el sistema y desaparecen el documento. No. Lo único para anular un documento, si una factura, en este caso, se emite una nota de crédito. La nota de crédito va a afectar solo la factura, no afecta el pedido. Posterior a ello, solicitamos también que se actualice en el TRI el porcentaje de la comisión. Y ahí recién Eric puede emitir la factura con el importe correcto. Ya. Erika, ¿ahí nos ibas a compartir un flujito, dijiste? Mm, Creo que estás en mute. En mute estás. ah, sí, sí, estoy en mute ya, no Ahora comenzar. sí, ahora sí. Este es el flujo para emitir nota de crédito desde el Ujú. TRI 2. A ver, déjame ver. Sí, TRI 2. El flujo comienza. Ejecutivo comercial solicita la emisión de la nota de crédito. La gerencia de finanzas lo analiza, evalúa si la solicitud se aprueba o no, o si se observa. Si lo observa, regresa al punto número 1. Y si lo rechaza, queda ahí. Y si lo aprueba, yo emito la nota de crédito. O el analista de operaciones se encarga de imprimir las notas de crédito en el TRI. Luego estas viajan a Offices, ¿ya? Y luego yo comienzo a aplicar la nota de crédito con la factura. Si la factura está pagada, Mm, aplica la factura pagada, sí, aplica nota de crédito a una nueva. Y si la factura no está pagada, aplico la nota de crédito a su factura original. Bueno, yo registro los documentos en el repositorio, confirmo la emisión al ejecutivo y ahí termina el flujo. Ahí tengo una consulta, Eric. Sí. Em, la nota de crédito aplica a una nueva factura
porque está pagada. O sea, yo Así tenía es. entendido que ajá, Lo que la nota pasa de es que, crédito. sí, Ajá, dime. sí, dime. Ya, lo que pasa es que si la factura está pagada, Ujú, está conciliada en el sistema, de repente, por ejemplo, la factura uno, ¿no? El cliente pagó la factura, pero después pasó a su contabilidad de ellos y se dio cuenta que la factura estaba mal. Entonces la devolvió y se tiene que emitir una nueva factura. Entonces, por nuestro lado, Cobranzas, al ver el pago, realiza la conciliación a esa factura número uno. Entonces se cierra el periodo y ya no se puede modificar ningún dato. Entonces es por ello que si la factura está pagada, se aplica a una nueva factura, ¿no? En este a la caso que la se que había voy a pedido. emitir. Ajá. Sí, hay dos temas que hay que ver. Ujú, Tributariamente, una nota de crédito siempre tiene que estar ujú, relacionada a una factura. ujú, Eh, o sea, esto es por ley. No se puede generar una nota de crédito si es que no hay un comprobante previo, en este caso si no hay una ujú, factura previa. correcto. Sin embargo, la factura ya puede estar cancelada, pero Ujú, sí hay la opción de que esa nota de crédito pueda ser aplicada a otro comprobante de pago y no ujú, necesariamente a la factura a la cual fue relacionada, ¿no? Porque en la parte superior de la nota de crédito dicen referencia factura. Entonces, esa es la referencia y ahí indicamos el concepto por el cual se está generando esa nota de crédito, pero su aplicación directa puede ujú, ser a otra factura. Que ojo, la correcto. factura puede definitivamente, o bien tiene que ser el monto igual a la nota de Mayor. crédito o puede ser mayor a la nota de crédito. Y el cliente pagaría Correcto, la diferencia. No se puede aplicar correcto. esa nota de crédito a un importe menor. Así es. Erika, y una Sí, eso. consulta, ¿qué pasa si no hay otra factura donde aplicar? Queda como, digamos, entre comillas, como un saldo a favor Del, del cliente. del Así es. cliente. Ya, Sí. Ujú. y ya te hace un pedido y le generas esa factura, dependiendo si sea el monto menor o mayor, vas, digamos, restando de la bolsa en caso sea menor. Le vas Eso haciendo ya es un, facturas por ese monto. sí, es un tema de aplicación y es un Ujú, tema de cómo lo maneje el área de cobranzas ya en miras al cliente, ¿no? Porque tenemos documentos y saldos a favores o notas de crédito a favor de clientes que nunca lo reclaman, que está como un saldo a favor de ellos, ¿no? Entonces ya internamente en contabilidad o en cobranzas tienen una política sobre ese tipo de aplicaciones, ¿no? Pero en líneas generales para la emisión de la nota de crédito, ese es el flujo que Eric les está mostrando, ¿no? En ese caso, Erika, entiendo que si la nota de crédito se emitió después de que la factura errada fue pagada, entonces ahí es donde recién aplican una nueva factura más que todo para A ver, netear la nota de crédito. acá, ajá, Yasmin, en el tema que me planteas o en la casuística, mira, la factura uno fue emitida, imagínate que el importe es el correcto. Ya, o sea, como te digo, de un solo tema se van a abrir muchas aristas. Ok, Se emite la factura uno por un importe total de 100 soles. ok, Con una dirección eh, entre comillas, cerrada. Esa ok, factura el cliente lo va a pagar, el área de cobranza va a ver el ingreso del dinero en el banco y va a cancelar esa factura. Pero el cliente posterior reclama y nos dice, oye, en red, esta ya no es perdón, mi dirección ujú, fiscal, necesito que me emitas, y aquí te envío mi ficha RUC, una factura con la dirección correcta. ujú, ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, se recibe todas las aprobaciones, comercial solicita. Eric emite una nota de crédito haciendo referencia a la factura número uno. Y en paralelo, Eric emite otra factura, la factura número ujú, 2, por el mismo importe, pero con la dirección ya correcta. correcto. Entonces, si Y la eso, factura número uno ya fue pagada, yo la ujú, factura número dos no le voy a decir al cliente, oye, págame nuevamente esa factura. No, ujú, porque ya tengo una nota de crédito que está referida a la factura número uno, pero la voy a ujú, aplicar a la factura número dos, que correcto. es, digamos, la correcta, para que la Ajá. deuda con el cliente sea cero.
Ese es uno. Dime. Esa parte la entendí, lo que de repente me gustaría de repente que me ayudes en esclarecer. Entonces, si se netea la nueva factura tiene la dirección correcta y se mantiene la factura anterior que tiene la dirección incorrecta, pero ya fue pagada, entonces como que no hubo posibilidad de corregir la dirección, o No, sea, ya se queda con la factura se anterior. queda con la anterior. Justamente en la nota, Ok. cuando uno emite la nota de crédito, indica el Ujú, motivo con una numeración que el ente fiscal lo tiene, nos ujú. indica el motivo por el cual se está haciendo la anulación. Ahora, no se puede, una vez que cerrado el mes, cerramos también la contabilidad. Y esta contabilidad se debe estar cerrando máximo el segundo o tercer día hábil del mes siguiente. Entonces, una vez que se cierra, yo no puedo abrir, ya no puedo modificar saldos del mes anterior. Por eso es que la nueva factura, la factura 2 va a salir con fecha del mes siguiente. Entonces, es por eso Correcto. que hacemos ese tipo de aplicación. En ese caso se podría decir que ahí hay un dolor, ¿no? Porque en todo caso se hubiera revisado de repente que la factura no haya sido pagada para emitir la nota de crédito, pero entiendo que se emite la nota de crédito y luego se valida si fue pagada o no fue pagada. Exacto. Ocurren de los dos temas, ¿ah? Ocurren de los dos casos, perdón. Ajá, Puede que la factura ya esté pagada, que el cliente lo haya pagado, o puede que ajá, la factura todavía esté pendiente de pago. Era lo que Eric decía ahí, ¿no? Si la factura está pagada, ahí dice, ¿no? Dice factura ajá, pagada, no. Si la factura no está no, pagada, aplica esa la nota de crédito y claro, sigue su circuito claro, normal. Ahí no pasa ok, nada. Pero si está ok, pagada, es lo que te estoy describiendo de acuerdo al ajá, flujo que indica, ¿no? ajá. Claro, claro, pero esa Eric, aplicación, discúlpame, pero esa aplicación yo no lo realizo, lo realiza el área de cobranzas, o sea, mi compañera Cintia. Yo le ok, informo a cobranzas para que lo aplique a un futuro pedido, perdón, un futuro factura. una nueva factura. Así es. Sí. Solo una última consulta para esta parte. Para emitir la nota de crédito, eh, ¿validan si fue pagada la anterior factura? O sea, antes de emitir la nota de crédito. No se necesita ese tipo de validaciones. SUNAT te deja emitir la nota de crédito siempre y cuando haga referencia a una factura que no sea superior de emisión de un año. Pero sí necesito la aprobación de la gerencia financiera, Ok, sí o sí. ok. Y una consulta, Eriquita, Eric, en el MEP, no sé si ustedes se han dado cuenta, yo hace poco también me di cuenta. Voy a proyectar mi pantalla. Ya, hay un módulo que dice facturación. ¿Esto a ustedes les sirve? ¿Les llega algún contacto? Ayer Cintia y Mira, Cristian. hasta donde yo soy, yo nunca he entrado, nunca he tenido acceso. ¿Tú, Eric? No, tampoco. La verdad no sé qué área Ujú, sea la que use, no sé si sea los ejecutivos. La verdad no tengo mayor información de eso. sí. Ya, porque inclusive acá el cliente en el MEP tiene la libertad de poder gestionar un cambio de dirección fiscal, nombre comercial o razón social y adjuntar el RUC. Entonces, mi curiosidad era a quién le llega esta información, pero a ustedes no les llega y tampoco a Cintia ni a Cristian. Entonces es raro, ¿no? Pero ya, bueno saberlo y desmentirnos, porque sí, pues ahí debe haber, Ivo, pa, una fuga de información que de repente a otra área o a nadie le está llegando esa información y por las puras lo estamos incluyendo ahí. Sí, Dale, sí, sí. vale. Ya, entonces, regresando a tu flujo, ¿tienes alguna otra consulta adicional para Eric y para Erika? Porque con ellos era solamente la primera hora, pero de repente ya cerramos con ellos. Ese flujo que le mostré es de TRI2 nada más. Sí, solo para revalidar. Entonces, la factura manual solo se da en, en el caso de que exista una nota de crédito por algún tipo de error, ya sea de dirección, de monto, de No. RUC, de etcétera. No, 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 Aparte no. hay otra casuística. Sí, pero eso decía que hay Ok, varias. Una es esa,
La otra tipo de facturas manuales es el cobro de logo, cobros adicionales, cobro de penalidades que se hacen también de manera manual y no están relacionadas directamente a un pedido como si son la primera casuística, ¿no? Cobros de Ok. penalidades, ¿qué más hay, compañero? Costo de envío, emisión de tarjetas de repente quieren un logo específico, algo así. Reposición. Reposiciones, ajá, o sea, hay diferentes Erika, casuísticas por las cuales nos piden. Dime, Iván. y hay una consulta, sí, o sea, por ejemplo, ¿ustedes cómo se les llega a informar como este cliente ha pedido este logo o ha pedido esta cosa adicional que está fuera, digamos, de lo normal y ustedes empiezan con esa facturación manual? Generalmente, corrígeme, El ejecutivo. el ejecutivo o operaciones son los que nos solicitan ese tipo de Ujú, nos solicitan ese tipo de facturas. ujú. O sea, mediante correo debe ser entonces, o sea, el canal que les Sí, llega la información. Y sí. ellos les tienen que adjuntar, digamos, cierta información básica. Ustedes tienen una plantilla que ellos ya saben que deben Hay un llenar. formato, sí, Eric maneja un formato en Excel en el cual el ejecutivo pone la información que se necesita para la emisión de estas facturas manuales. Tal vez ahí sí nos podrían compartir, o sea, un ejemplo de un correo con ese formato. Sí, ¿te lo paso a ti? Sí. O... Sí, o sea, si lo pueden mostrar aquí, si es que lo tienen a Ah, la ya. mano, o si no, compartirnos. Sí, sí, lo muestro, no hay problema. Mientras Eric va buscando el correo, Erika, a mí me gustaría que, bueno, ya lo encontró. Ya después si no, no, Comparte, está bien, no comparte, hay no te problema. preocupes. ¿Sí? Ya. Oh, perdón. Sí, comparte nada más. Por ejemplo, este modelo. Aquí me pone el tipo de servicio, el RUT, la razón social, la base imponible, el IGB, el total, el producto, la orden de compra y si necesito una glosa me lo pone ahí. Si no, no. Ah, y estos de aquí es las que se ingresan a TRI, entiendo, ¿no? O sea, por TRI es que se factura. Ajá. Pero como este lleva orden de compra, lo hago por Office. Ah, por Depende, Office. ajá, hay dos tipos de Así es. casuísticas, ya sea por Office o por el TRI. Ujú. Eric, y una consulta. Otra casuística que puede ocurrir al momento del registro de pedido del cliente es que de repente en la ficha del cliente él puso dirección A y en el camino se dio cuenta que no era la dirección A y cambiaron a dirección B. ¿Te ha llegado ciertos casos de puntos de entrega en la cual nosotros asumimos los gastos de distribución? Sí, sí. Pero mayormente siempre el cliente solicita que se limita a su dirección fiscal única, ¿no? Que está en no a sus anexos. Pero sí ha pasado que a veces el TRI no sé qué pasa y te emite factura a varios puntos. En este caso se tiene que anular todas esas facturas y emitir una sola, ¿no? Rara vez que el cliente me pide que lo deje así, ¿no? Como está. Ya. ¿Y tú cómo te enteras cuál es su razón fiscal, perdón, su dirección fiscal en Offices directamente? No, el ejecutivo al momento de firmar el contrato se sube la información al TRI y ahí pone Ujú. la razón social, el RUC y la dirección fiscal, ¿no? Y si el cliente hace algún cambio en el camino, ¿tú cómo te enteras? Tiene, El claro, ejecutivo te dice. el ejecutivo tiene que solicitar a mi compañera Mariana para que haga la actualización del domicilio fiscal y luego solicita la anulación de la factura, ¿no? Mm, Sí. Ojo que para que las condiciones comerciales y todos los datos de los clientes se registran desde el TRI-2. El TRI-2 alimenta a Offices, o sea, no lo alimentamos directamente en Offices. Hay una interfase que alimenta a Offices cuando hay algún tipo de cambio, ¿no?
Ya, genial. Eso es súper importante, ya hace equipo Neo, porque lo que comenta Erika es muy importante en el sentido de las integraciones de las plataformas, ¿no? Sabemos que Tridos, ya lo hemos visto en Sales and Onboarding, tiene muchas oportunidades de mejoras, ya sea tanto en la consistencia de base de datos como en la actualización de la información o en la conexión con otras plataformas. Vemos que esta también está conectada con Office, adicionalmente a Flix, adicionalmente al MEP y probablemente a otras plataformas que vamos a seguir descubriendo en el camino. Pero hasta aquí, ah, 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 hasta aquí de repente, Eric, para cerrar contigo estos 12 minutos, ¿podrías mostrarnos en Office cómo tú generas esta factura? Ayer hemos podido ver Así es. desde el lado de Cintia, pero de repente también nos ayuda mucho que nos compartas como que la pantalla y podamos ver cómo tú concretas esta factura en Office. ¿El flujo te refieres o dentro de Office? Sí, dentro de Office mismo, ¿no? Ok. Entiendo que entras a tu Ajá. desktop y vas ingresando con Sí. tu usuario y todo, ¿no? Sí, otra cosa es que mayormente pasa este problema, es que el portal del cliente no acepta facturas pasadas los 4 días. En algunos casos son los 3 días, en algunos casos son los 5 días. Eso también deberían de ponerle acá un focus para que lo puedan analizar, ¿no? Hay una consulta, o sea, por ejemplo, a ustedes no les llega una alerta o no hay algún lugar donde esté registrado este cliente específicamente no acepta factura pasada los 5, los 4, los 3 días. Ese dato no se Ujú. registra, entiendo. Y por eso es No. que, Ujú. pero deberían, o sea, para que justamente no haya este caso, entiendo, ¿verdad? Sí, este proceso, Cintia, es manual, ¿no? El de los cuatro Sí lo días. tenemos, Ajá. sí, no hay, en ningún sistema nos avisa, pero lo tenemos mapeado, cada uno de nosotros que hace el registro, pero a veces, lo sabemos, pero por ahí nos falta algo para registrar de parte del cliente Claro, o o sea, no lo pudimos hacer a tiempo. En realidad conocemos la historia del cliente, que es parte de su proceso de registro de documentos, pero a veces se pasa o a veces nos falta algo que proviene del mismo cliente, ¿no? Para hacer el claro, o registro. sea, claro, se lo decía porque tal vez sería un dato que se debería agregar a la ficha, ¿no? Como esta particularidad específica para que luego a futuro esa información guardada nos ayude a poder mandar alertas, como mencionas, ¿no? Oye, tener una base centralizada, ¿no? De estas particularidades por cada cliente. Mm, ya, En ahí ese ya. Excel, uy, perdón, sí, en ese Excel que está mostrando Eric de la relación de facturas anuladas, pertenecería netamente, entiendo que es que si se están anulando o se van a anular, en la mayoría de los casos es porque tiene una nota de crédito. Esa es la casuística, ¿no? O sea, el Excel que mostró Eric, es la que trabaja principalmente con el No, grupo de... recuerda No. que primero se emite la factura y el resultado de la anulación de la factura es una nota de Ujú, crédito. Lo que Eric te ha mostrado en el Excel es una factura manual ajá. que no tiene una factura previa y no hay una nota de crédito, son diferentes casuísticas. Hay una factura manual que proviene de las casuísticas anteriores que dijimos, que estuvo mal la Ujú. dirección, se emite una nota de crédito y posterior una factura nueva con, digamos, la dirección correcta. Eso es. El Excel que ha mostrado Eric Ujú. es por facturas manuales que no están relacionadas directamente a un pedido por un cliente, como son penalidades, costo de envío, que la tarjeta quiere que vaya un logo específico, etc., ¿no? Ok. Sí. Ya. Mm, Para emitir una factura directamente desde Office, ingreso a este módulo, registro de factura directa. Me voy acá, selecciono la serie. En este caso es serie 1 para los productos de benefits. Le doy siguiente. Y
Eric, una pregunta. Entiendo que estas series que mencionas está de acuerdo a producto, ¿verdad? Porque escuché. Benefits, acá está. Solamente benefits. O sea, pero me O refiero a que sea, otros tipos GIF tienen otra serie. Ah, no, 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 ah, no. O sea, Eric, perdón. ella se refiere, Fío, o Ivonne, no sé, los Sí, productos se sí. ponen más abajo. O sea, la serie uno básicamente son para todo lo que son comisiones y aquellas que Eric solicita que separen numeración en Office, eso lo solicita operaciones. Pero el producto, ya te refieres TCA, TCM, Visa, Mastercard, qué sé yo, hay iconos más abajo donde uno selecciona. Ah, ya. Ok, ujú, ok. Eso sí. sí. Por ejemplo, acá Mm. pongo el root de Molitalia. Pongo el root, Pero en ese caso, Eric, sería la serie uno o la serie 4 por el concepto. serie uno. Ah, ok. En este caso, aquí me sale en normal, pero normalmente me sale en color rojo, ya que la Office está subiendo las facturas y por eso no me permite. Lo que pasa es que si yo emito con esa numeración, en el TRI se va a chancar. TRI va a subir este número y va a haber un conflicto ahí. Entonces, No, a ver, primero lo un decía, pasito más atrás. A ver, cuando emitimos con la facturación de la serie uno, previamente Eric tiene que solicitar a operaciones que le separe una, dos, tres, cuatro facturas. así Ellos es. internamente corren la numeración y en Offices, perdón, operaciones les dice, ok, Eric, he separado tales números. Con esa separación de números, recién Eric puede emitir por la serie uno. Hay otra serie que es la serie 4, que es una serie automática y ahí no necesitamos ningún tipo de separación de, de numeración por parte de facturación. La numeración corre automática desde Offices. Así es. Entonces, le doy el tipo de venta, que es venta oficina, la fecha de emisión. Aquí es el tipo de operación tributaria, ¿no? Si es una venta interna o si lleva detracción. Si lleva detracción, le pongo el código 1001. Si no lleva detracción, le pongo el venta interna. En este caso, como no lleva detracción, bueno, sí lleva detracción porque supera los 700 soles, entonces aquí le pongo el 1001. Aquí selecciono que corresponde de tracción, pongo la actividad que es 0.37. Nosotros siempre usamos el 0.37. Aquí tipo de operación, le ponemos venta y prestación de servicios. Siempre va a estos códigos si lleva de tracción. La condición de pago, esto alimenta de acuerdo a lo que está en el TRI2, pero Alberto me indicó que por default Office siempre considera a 30 días. Entonces se mantiene ¿Eso es por así. alguna razón, Alberto? ¿Qué pasa con los clientes que tienen menos días de crédito? La plataforma ahora mismo te arroja o te coloca por defecto 30 días. Tú tienes la opción de poder cambiarlo al momento que generes tu factura manual. ¿Sí? O sea, lo que nos indicó el equipo de Office es que nosotros cuando emitamos una factura ingresemos y cambiemos la condición de pago. Y esto se podría integrar con otra plataforma, de repente como un cotizador y que se ¿Cómo conecte con esto. cotizador? ¿Cómo Ah, ya. Mm, cotizador? Lo que pasa es que dentro del proyecto anterior de Sales and Onboarding estamos proponiendo tener un cotizador que vendría a ser la mezcla del simulador de rentabilidad y dentro de este cotizador también se identifica el método de pago si es al contado o al crédito y si es al crédito se identifiquen los días de crédito. Y que lo que mm, estaba acá consultando Alberto es que si es que esa información de días de crédito se podría jalar para que se visualice acá de frente, ¿no? Y ya no hagan ningún cambio adicional. Claro, aquí sería Este, validarlo con el equipo de Office. sí, Ya aquí lo que debería ocurrir, Fío.
Alberto, un segundito, discúlpenos, pero ya teníamos programado otra reunión con los ejecutivos por un tema de cierre de los pedidos no procesados. Y dentro de 2 minutos ya Eric se va a tener que retirar para esa reunión porque es un tema de cierre. Dale, está bien. Sí, sí teníamos contemplado solamente la participación de esta primera hora. Gracias más bien por el apoyo. Nada, no se preocupe. Gracias, equipo. Listo, gracias. Conversamos. O si desean, yo me Gracias. quedo y Eric no más va. Yo no tengo ningún problema. Ajá. Sí, dale. Igual vamos a continuar ahora con Alberto. Vamos a ver la parte automatizada. Ahí me corrige, Ivo, la parte automatizada de la liberación de pedidos. No, de la facturación. De la facturación, perdón, sí. Que era lo que veíamos ayer con Cintia. Si gustas, te quedas, Ok. Eriquita. Si no, Chao, chao. Cuídense. Listo, Chao, chao, chao. Hasta Eric. luego. Gracias. Hasta gracias, luego, Eric. Eric. Gracias, Eric. Gracias. Chao, chao. Dale, entonces ahí ya volvemos a los que nos quedamos ayer con Cintia y con Cristian en stand-by, que era entender la lógica detrás. Fío, yo también tengo que retirarme. En esa reunión de no procesados estoy con Eric. Ya, dale, ¿Sí? ahí te contamos entonces. Nos quedamos con Gracias. Hasta Alberto. luego. Chao, chao. Gracias. Ok, ya. Ah, A ver, ya, Fío, o sea, sí. tú quieres hacer, perdón, tú quieres hacer la consulta y es de lo que veíamos con Cintia de por qué ciertos clientes se consideran aptos para liberación. Ese es un punto. Y el otro, el tema de la facturación automática, ¿no? O sea, creo que me confundí por eso. Ambas cosas con Alberto. Ajá, Ah, sí. ya, sí, sí. No Ok. sé si ahí arrancamos con primero la liberación. O sea, ahí Sí, no tenemos documentación. Esto será más consultivo con Alberto, ¿no? Ok. sí, hicimos con eso. Ahí Ya, en verdad, sí, dale, Alberto. dale. Sí, yo lo que iba a comentar que era para la parte de liberación, el flujo lo debería de conocer, bueno, lo tendría más mejor mapeado Cintia y su área de cobranzas. No, sí, o sea, tenemos Ujú. el flujo un poco mapeado. Lo que queríamos consultarte es cuáles son los parámetros o cuáles son los criterios que se están utilizando para determinar Ujú, que un pedido es liberado en automático o no. ujú, Entendemos, y ahí Cintia nos comentó que Ah, ok. habían algunos pedidos que se liberaban automáticamente de algunos clientes, que ella más o menos los tenía mapeados, pero no sabía exactamente qué chequea el sistema por detrás para poder liberarlos automáticamente. Ahí no sé si tú tienes más detalles sobre esto. Ya, aquí no tengo el 100% mapeado de todos los escenarios que considera el sistema. Sin embargo, uno de ellos es que el cliente tenga el documento conciliado en Office. Ya, y eso hace que el pedido cambie el estado liberado. Ya, mm, ya, esa liberación puede ser tanto manual o puede ser automática. La automática sería la que se concilia a través de nuestro bot de recaudo, ¿sí? El que constantemente está enviando información hacia el banco y recuperando los pagos que han realizado los clientes en este caso. Entonces, ahí se hace la conciliación y luego hay una actividad por detrás indirectamente que hace la conciliación, Bot ¿sí? de Manual o por el recaudo. bot. Sí. Ahí Ivo. Ivonne tenía una consulta. Ah, sí, yo tenía una duda. O sea, entiendo que este bot de recaudo es el del BVA, ¿verdad? Sí, Oh, sí, ya. Y sí. ahí, o sea, solo considera o sea, por ejemplo, si yo tengo un crédito, si es, si ese crédito, ahí sí te dijo que algunos también tienen liberación automática porque tienen como un Ujú. crédito aprobado, por decirlo así, ¿no? Y que se va como descontando de ese crédito aprobado que tiene. Para ellos, ¿ese es otro escenario? Sería una de las condiciones también que cumplan. Eso tal vez Cintia nos podría dar más alcance. Esa parte de línea de crédito o tal vez con los ejecutivos, ¿no? Cómo se viene manejando ahora mismo. O sea, el que tengo mapeado es ese de documentos conciliados, ¿sí? Que pueden ser tanto manual o puede ser automático a través del bot. Ujú. Ya. Y ahí, Alberto, una consulta. O sea, la persona del lado de
IT, digamos, que armó esta parte de la Ujú. liberación automática? ¿Quién fue? O sea, tal vez como para saber y consultarla un poco más. Uy, Esto eso ya viene un estaba montón de años. construido desde hace muchos años. Ya Sí, muy probablemente y hasta... ninguno de No, sí, los desarrolladores está ahorita en Edenred. Uy, sí. ya. Esto muy probablemente tiene por lo menos Sí, más de 5 años. 5, sí, 6 o hasta tal vez 8 años. Ya, y nosotros ya hemos convivido con ese proceso. sí. Sería un Ah, o sea, descubrimiento en realidad ahora Ningún mismo. desarrollador el que está ahorita. ya, Sí. ok. Si se, Sirena, si, si se quisiera entender las lógicas, Alberto, de la liberación automática a nivel sistema, se tendría que dedicar tiempo, entiendo yo, de TI para que lean las bases de datos y los registros. Sí, sería como que bueno, Ingeniería, a ver, realizar como un inversa, tracking. ingeniería inversa. Sí, así sería aplicar la inversa del Ingenieros. proceso en realidad. E ir probando, ir revisando qué cosa dispara y cómo se va la cadena del proceso. Ya, sí, de repente en algún momento sí va a ser necesario eso porque como también hemos tenido, digamos, en el camino ciertos ceses, Cintia ayer nos comentaba que para ella también es una caja negra bajo qué criterios se genera la liberación automática de pedidos. Ella tiene Sí. ya como por default identificado quiénes son los clientes Más que o pasan menos yo por sé, eso. más o menos yo sé, porque eso se vino desde mucho antes de Alexandra. No sé si posterior hayan refinado o puesto algunos tipos de procesos, pero yo me acuerdo que yo sí participé en ese tipo, en las primeras reuniones, y una de las condiciones era qué tan seguido tenían sus pedidos los clientes. O sea, me acuerdo que hicieron inclusive una evaluación de ellos. Uno, que no tenga deuda pendiente. El otro era que a cada cliente le otorgaban cierta línea de crédito. No sé, por ejemplo, la TAM se otorgaba línea de crédito de 300.000 soles. Entonces, una condición era que no tenga deuda pendiente, y la otra, pendiente de pago, ¿ah? Y la otra, que no superara la condición de la línea que se le había otorgado, ¿no? Pero para otorgar esa condición de liberación automática, previamente se hacía un análisis de todos los clientes, y decía el área de cobranzas, este sí, este no, este sí, este no, este sí, este no. O sea, no es que había a todos los clientes por default le decíamos, oye, si no tiene deuda pendiente y esto, pasa como liberación automática. No, se seleccionaba uno por uno a los clientes que sí se les pasaban como liberación automática si cumplían estas condiciones. Mm, Súper. Ya, Pero aquí como te habría que digo, revisar. eso fue en las reuniones de las cuales yo participaba y tenía conocimiento que bajo esas condiciones se hicieron. Posterior ya se hizo, entró el área de cobranzas, y ya yo ahí sí perdí el foco. ¿Qué más hay detrás? ¿Qué más? ¿Qué otras casuísticas o qué otras condiciones pusieron después? Sí, ya a mí ya no me involucraron en ese tema. Pero hasta donde tengo entendido son esas. Erika, ahí de repente me gustaría consultar. Esa parte automática lo que permite es de que, como mencionó Alberto, se concilie y se libere en automático. O sea, todo No, son corre. dos cosas, no, son dos cosas diferentes. Ujú. Eh, la liberación, la liberación se hace desde el TRI-2. ¿Ya? Un cliente puede tener a crédito y tiene que liberar el pedido. Esa liberación lo hacen, o sea, son dos términos que manejemos para ordenarnos. Liberación es que el cliente puede ser al contado o al crédito y se hace desde el Ujú. TRI-2. Ok. Una vez que se libera desde el TRI-2, independientemente de la condición de crédito al contado del cliente, viaja a Offices con una marca, digámoslo así, diciendo, oye, este pedido ya está cargado. Esa es la liberación.
Y la conciliación del pedido es cuando el cliente realiza el pago en el banco y la gente de cobranzas puede ver ese pago y cancela la factura y el documento de cobranza directamente en Offices. Y ahí ocurren dos casos. Si el pedido ya fue liberado previamente, no se genera otra nueva carga porque había la posibilidad de que se duplique. Entonces, por eso era importante que si liberas el pedido, a Offices viaja con una condición de liberado. O sí, pues liberado, entonces no concilian el pedido con el pago que ha hecho el cliente, pero ya no genera nueva carga. Sin embargo, hay otros pedidos en los cuales, que son al contado, el cliente paga en el efectivo, cheque, transferencia, lo que sea en el banco, lo verifica el área de cobranzas, concilia en Offices y desde Offices avisa al TRI2 que ese pedido ya ha sido conciliado al 100%, tanto la factura y el documento de cobranza, para que las cargas se puedan dar. Si un documento o una factura falta 10 céntimos, 20 céntimos, la carga no sale. Tiene que estar cargada o cancelada ambos documentos al 100%. Ok. De los dos casos que habíamos mencionado respecto al cliente al crédito, ¿no? Que entiendo que como no se paga primero, entonces ahí lo que se va a realizar es la liberación de forma, puede En ser, y el ahí justamente lo TRI2. que, Puede en el ser, TRI2, claro, puede ser que ese pedido calce dentro o esté ese cliente dentro de la lista de las conciliaciones automáticas. ah, Y si no está dentro de la lista de las condiciones automáticas, comercial manda un reporte a cobranzas para que ellos ujú, puedan liberar ese pedido. Obviamente, primero analizan que no tenga deuda, que tenga buen comportamiento, qué sé yo, y recién ahí liberan el pedido, pero desde el TRI2. correcto. Ajá, entonces sí, sí, justamente esa parte automática en todo caso nos mencionas de que se seleccionó a cada cliente, o sea, no es que hay un criterio genérico, sino que en su momento se determinó qué clientes. Entiendo que después de esa configuración ya no hubo otra configuración que determinara nuevos clientes de No lo repente en sé, automático. la verdad no lo sé exactamente, como te digo, eh, ya directamente eso lo vio el área de cobranzas. Yo ya no intervine exactamente en ese. Pero en la primera parte sí, sí estuve involucrada, pero posterior ya directamente yo lo vi el área de cobranzas y ya no contabilidad, ¿no? Ok, Pero sí sé que hubo ciertos criterios y ciertas reglas para que los ujú, clientes pasen con conciliación o liberación automática. correcto. De Fío, repente entonces ya, ahí, de sí, repente ya sí. colócalo como una cajita negra y pon validar con José Serna en las reuniones que vayamos a tener con él y ver de qué forma podemos hacer esta ingeniería inversa que creo va a ser como lo ideal en aras de poder Ujú, descubrir la lógica actual y la automatización futura. ujú, sí, correcto. Ya. Y bueno, aprovechando que estamos acá con Alberto, Ujú, vayamos con la facturación automática. de acuerdo. Ya. Bueno, nos habíamos quedado con Alberto en el traspaso y validación automático. Eh, Aquí solo quería ver nada más una cosita, si es que en caso tengo algo que consultar. No. Ya. Y luego de ello, bueno, vemos el tema de la facturación, que es la carga automática de la información en Offices y el envío de las facturas, ¿no? Entonces, a ver, ya. Una vez de que los documentos han sido impresos, ahí comienza el flujo, ¿no? E inicia con el ingreso de los documentos impresos, pero pendientes de subir a Offices. Entiendo que ahí Sí, hay un, ¿sí? sí, esos documentos son básicamente las facturas. Bueno, en este caso solamente van a atacar facturas, entonces sería la impresión de facturas. Sí, la Ok, impresión de facturas de por sí lo que hace es asignarle un número de folio o un número de facturas a los pedidos de clientes. Ya, eso allá. para darles contexto.
Ese es en el lado de impresión, ¿no? A ver, Sí, en el lado de en el área de impresión, impresión. lo que habíamos visto es de que efectivamente se le asigna un correlativo, ¿no? De factura, pero es un Ujú. número de factura. Sí, dale, dale. Ajá, es un número de factura asignada, eh, que a diferencia del traspaso, que también entiendo que se le asigna un correlativo, no es a la factura, ¿no? Sino al pedido, ya. Sí, Entonces, una es vez al que ya pedido. la impresión terminó con el número de factura asignada, ¿correcto? Ahí es donde Ujú. vamos a lo que es la carga automática en Offices, y aquí ya lo modifiqué para que se entienda de que es la factura impresa, entre paréntesis voy a poner, pero igual ya en el flujo anterior está, que tiene Ahí, Yasmin, en realidad sí, ahí todavía no se ha generado la factura, sino que así le llaman en TRI, pero es solamente se le ha asignado ese número, porque en este proceso, si vas más adelante, es que recién se manda a emitir la factura y con la factura sí. emitida se carga a Office. Solo para que quede eso claro. Lo que entiendo es que aquí resulta la factura electrónica, pero lo que le entiendo a Alberto es el documento Ya. como tal, factura con un número, ¿correcto? A Sí, eso te refieres, pero no es que todavía ha sido facturado SUNAT. claro, aquí lo que se hace netamente en el proceso de impresión, que lo hace el equipo de operaciones, es Ujú, solo asignarle el número de folio correcto. al Ajá. pedido. ¿Sí? Si yo tengo mi última Ujú, factura emitida para la serie 1 es 1000, lo que ujú, hace el proceso de impresión le asigna al siguiente pedido que falte la factura 1001, y así, 1001, 1002, 1003, y va correcto, aumentando el correlativo. Eso es lo que hace la impresión, nada más, solo asignarle un número. correcto. En todo Ah, caso, sí, comprendiendo, y vamos a dejarlo como documento impreso, pero vamos a poner acá, asignar número de factura ajá, en todo caso. claro. Es como que la factura en borrador, Sí, ¿cierto? solo le asignas el número. La factura que ya se envía a SUNAT Ujú, y ya se envía al cliente correcto. es más Esa es la adelante, factura. es después de Sí, Office. correcto, correcto. Entonces, comenzamos con los documentos impresos en la que ya tienen el número de factura asignado y que están Ujú. pendientes de subir a Office. Y Sí. aquí lo que trabaja es un job de SQL. ¿Este job, Alberto, es del Offices o de qué plataforma es? Pongamos lo que es de nuestra plataforma de clientes, de nuestra plataforma de TRI. Ya es de nuestro modelo de Ah, base de datos de TRI. ok. Ya. Ya, O sea, es entonces, nuestra instancia ujú. donde está nuestra base de Flick, donde está nuestra base de clientes, donde está nuestra base de TRI. Fío, disculpen, los voy dejando que tengo otro leo ahorita. Dale, Tengo no unos te pendientes. preocupes. Gracias, Erika. Gracias, Sí, Erika. no, gracias. Chao, Cualquier chao. cosa me escriben o es que tengo, como estoy ahorita con una persona menos con Marianita, tengo varios temas. Sí, Pero no te Fío, si es preocupes. necesario, me unes o me das una llamada, por favor. ¿Ya? Ya, Listo, chicos. Muchas gracias. gracias. Gracias al Gracias, equipo de Erika. envío. Cualquier cosa, ahí nos Hasta luego, Erika. comunicamos. Dale, bye. Gracias. Ok. Entonces, Alberto, bueno, Sí. estabas mencionando que este job está configurado en el TRI2, ¿correcto? Y bueno, según la documentación que tenemos, nos indica que está configurado para que consulte la tabla cada hora en un horario de lunes a domingo, de 9:30 de la Ujú. mañana a 2:30. Sí, ahí ¿Sí? creo, sí, 0030, está bien. Ok. Eh, ok, seguimos. Entonces, una vez que consulta la tabla, ahí es donde busca los documentos impresos con estados pendientes de subida a Offices, de igual manera en el TRI2, con Ujú. este job, ¿sí? Y bueno, valida de que el RUC sea válido, que el ejecutivo esté asignado, ¿no? Y luego valida los datos del cliente en TRI2. Si la configuración de TRI2, de los datos de TRI2, es correcta, entonces valida el registro del ejecutivo como vendedor en Offices. Hasta ahí, ¿cómo se da esa integración? ¿El mismo job
o ya el registro del ejecutivo como vendedor en Office ya se había Ya. configurado. Acá ha habido un cambio. Ok. Bueno, aquí ha habido un cambio que hace poco se ha resuelto el tema del vendedor. El vendedor como tal está en la plataforma de Offices y es el ejecutivo asignado a la cartera de este cliente. Ya. Ujú. Puede haber un Alberto Salazar que está asignado al cliente de Enred. Entonces, todos los pedidos del cliente de Enred van a subir con el ejecutivo de Alberto Salazar y en Offices tiene que estar Alberto Salazar como vendedor. Como vendedor. ¿Ok? Eso para Entonces, evitar. ujú, eso es para relacionar el documento, ya, para relacionar el documento con eh, el ejecutivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque más adelante en la factura, cuando veamos el PDF, va a salir en los Ujú. datos impresos. ¿Sí? Va a salir una línea, Correcto. va a salir un texto que sale el vendedor, bueno, el ejecutivo. Bien. Acá ha Ujú. habido un pequeño cambio y es básicamente que el job de ventas dentro del job va a tener una serie de pasos, ¿ya? Que no solamente hace el tema de documentos, sube los documentos a Offices. Bueno, en realidad no hace la subida, lo que hace es simplemente generarte una estructura, generarte un archivo que luego otra tarea de Office va a leer y ahí recién va a ser la subida. ¿De acuerdo? Entonces, Mm. dentro del job que tenemos ahora mismo, son varios pasos. Uno de esos pasos es que homologa los clientes de TRI y los Ok. pasa a Office. ¿Sí? Ese es uno de los pasos. Ya. eh, Y dentro de estos pasos también va a haber uno donde busque todos los ejecutivos que aún no hayan subido a Offices como vendedores Ujú. y los va a cargar automáticamente. ¿Sí? Si ingresa una nueva persona, ¿ya? Y esta persona va a tener clientes asociados, ¿ya? El día de hoy se le dio de alta y hoy mismo ya empieza a tener pedidos. En la primera ejecución, desde que nosotros registremos al usuario, al ejecutivo, en nuestra plataforma como usuario, la tarea lo va a identificar como que es un ejecutivo que aún no ha subido, que está pendiente, y lo va a homologar con la base de Office. ¿Sí? Entonces, ahora mismo, cualquier persona que esté asignada como un ejecutivo va a subir automáticamente a Office. Ya no va a haber una validación o un bloqueo. Mm. ¿Y qué pasa si ese ejecutivo que estaba asignado a esa cartera de cliente se Ivonne, retira justo antes que suba como vendedor? Perdón. Sí, Ivonne. Ivonne, ¿tenías una duda? Ah, no, primero tú, Yasmin, termina tu consulta y ya luego yo pregunto. Allá. Dale. Sí, te preguntaba Alberto, ¿qué pasa si, por ejemplo, me dices que ahora lo que ha cambiado es de que ya el ejecutivo directamente eh, que ha administrado que ha gestionado, perdón, al cliente, ¿no? Desde el inicio del pedido, ahora se va a configurar en automático como vendedor dentro de Offices. Sí. Y mi pregunta era, ¿qué pasa cuando ya supongamos que el cliente, perdón, ya pidió el pedido, registró el pedido, y antes de que ocurra este tema de la impresión de los documentos, el ejecutivo se retira de Edenred y llega de repente en Offices a nombre de ese ejecutivo cuando ya se emite la factura? ¿O qué pasa ahí con el sistema? O sea, no va a haber ningún problema porque la persona que estaba asignada antes de todas formas va a subir. ¿Podría haber un reclamo probablemente del lado del cliente? Sí, pero por lo general no ha ocurrido, ¿ya? Mm. Y ahí la solución en el caso de un reclamo es que se anule la factura y se vuelve a emitir, obviamente Ujú. cambiando la cartera, no cambiando el ejecutivo asignado. Ok. Sí, y le emitimos una nueva factura manual probablemente. Ujú. Sí. Veamos. Ah, ya. Ok. Ah, yo tenía una consulta, Alberto. Por ejemplo, este es en el Sí. caso de que sí se registre correctamente todo en el TRI. Pero, ¿qué pasa? Porque esa era como que creo que la validación anterior de si ingresan mal un dato. O sea, por ejemplo, ahora entiendo que va a leer siempre si ya tiene el ejecutivo asignado y lo va a crear automáticamente en Office y con eso se elimina esa validación que existía antes, ¿no? Que generaba, que se Sí, excluya ese que registro. generaba un problema. Ajá. Ujú. Pero, ¿qué pasa si es que no lo registraron ni siquiera en el TRI? De por sí te va a pedir siempre un ejecutivo asignado, ¿ya? Y Siempre, en eso es el caso no obligatorio el campo. tenga, sí, siempre te va a pedir. Si no, no vas a poder registrar
No vas a poder agregar un producto al cliente, Ya. ¿ya? TRI te va a obligar y en el caso que no tengas a alguien asignado, lo que están haciendo ahorita es, bueno, es asociarlo a uno que hay por defecto, a un usuario por defecto, ya que es el usuario de TRI. Le ponen como un Ah, campo, marcan como centralizado y lo asignan por defecto a TRI2, un usuario ya. TRI2. Ese Para que nunca esté TRI2 ya vacío. existe en Office. Sí, Ah, ok, entonces ya. ya no hay tanto una validación ahí. Ah, ok. Sí. En el Ok. caso del RUC que hablamos también, esa validación también ya está hecha, de que puedan, o sea, que a veces ingresan mal el RUC. Y eso Ya, también en el caso hace. de RUC, no, pero no, eso todavía no está validado. Está como que para revisarlo si ahora mismo hay una validación que ya te evita ciertos problemas. Ah, ya. Ok. Ya, sí, pero de momento todavía lo mantenemos. Ah, solo quedaría ese entonces, ¿no? El del que sea, que no tenga un ejecutivo asignado está solucionado y también de la Ujú. carga automática Office también ya está solucionado. Sí, ya nos eliminamos esa condicional de que si el ejecutivo existe o no, va a bloquear la Ujú. tarea. Ya. Sí, Claro, entonces todos los registros son incluidos, ¿correcto? sí. Ya, entonces esto lo voy a guardar. Sí, aquí la tarea del job, el resultado final de este job es un archivo, es un TXT, es una estructura que Ujú. luego una tarea de Office va a leerlo y recién ahí van a subir los documentos. Correcto. Antes de pasar a esa parte en la lectura, vamos a verificar con el tema que mencionaba Ivonne, lo que pasa cuando la configuración es incorrecta en el TRI2, que entiendo se da por el RUC, ya no es el Ahorita mismo ejecutivo sería asignado, solo por el RUC. solo por el RUC. Claro, el ejecutivo ya está resuelto y un ejecutivo asignado de todas maneras se lo va a pedir la plataforma. Entonces le van a colocar uno por defecto que ya existe. Correcto. Ya. Ya. Entonces, Ese sería el único stopper. claro, cuando la configuración está incorrecta en TRI2, se detiene la tarea de todo el job, ¿no? O sea, toda la cola, y no se procesa nada de ese bloque de ese ciclo horario, ¿verdad? Sí. Detenemos la tarea y no hay ninguna actualización del TXT. Del TXT, correcto. Eh, Solo para corroborar los tiempos, mm, es en instantáneo, o sea, el tema de buscar los documentos impresos son pendientes, validar los datos del cliente en TRI2, o hay algún tipo de demora en estas actividades. De por sí la tarea del job sí es algo, podríamos decirlo algo pesada, demora unos minutos. Ya, yo podría verificar acá cuántos minutos ha demorado la última ejecución, por ejemplo. A ver si me dan un segundo. Ujú, Sí, el job de por sí tiene varios pasos, como les decía, ¿no? Uno ujú. de esos pasos es busca clientes que recién los hemos registrado en nuestra plataforma y hace la migración. De igual forma, busca si es que actualización de datos en el caso de clientes, ¿no? Imaginemos que Ujú. ahorita el cliente de red tiene la dirección de Javier Prado, ¿ya? Y todas las facturas ahora mismo, cuando han subido a Office, cuando se ha registrado el cliente en Office, están con Javier Prado. Pero más adelante nos mudamos y cambiamos nuestra dirección. Recién cuando se ejecute el job, va a cambiar la dirección de Denred en Office. Entonces, ese es uno de los Correcto. pasos que también hace el job. Este mismo job, ¿Ya? el que acaba en Ese 04. mismo job. Sí, tiene varias, eh, no sé si decirle pasos, pero son varias acciones que dispara. Ya, este último ha demorado, a ver, un segundo. Mm, denme un segundo. La ejecución ya, ha demorado 3 minutos. La ejecución de las 10:30. De las 10:30, eso hasta terminar, 3 minutos. o sea, eso hasta Desde que que pasa al toma, siguiente job, ¿o no?
No, o sea, lo Y que hace el job básicamente es, ha demorado 3 minutos aprox en devolverte o grabar el TXT, el reescribir el TXT. TXT final. Sí, Ok, entonces todo esto del ¿ya? MT. Va a depender mucho de la cantidad de documentos que estén pendientes, por así decirlo, que no se encuentran en Office y necesitemos subir. Va a depender. Ahorita está demorando 3. Podríamos colocar 5 minutos como referencia, tal vez. Mejor. Sí. Ok, ya. Entonces seguimos. Si la configuración es incorrecta, mejor dicho, por el root inválido, se detiene toda la cola. Y aquí se tenía consultas, ¿no? Porque entiendo que el, bueno, tu área que esté identifica al cliente con error de configuración. ¿Eso también lo revisas en el TRI2? Sí, sí. Esto lo va ahorita sería una actividad que nosotros tendríamos que estar pendientes de si falló o no yo, ya, e O sea, identificar el problema. claro, si falla el job, detiene la cola, ustedes tienen que identificar el problema o el job mismo lo identifica y ustedes revisan el resultado. Existe como que un mensaje no tan amigable, pero ahí se podría identificar cuál es el problema, ¿no? Y te podría dar cuál es el root que está generando el Ok. bloqueo. Ahí, entonces el job les envía a ustedes, les alerta, ¿por qué medio? Ahorita no lo envía, es entrar a revisar el SQL Agent, ¿sí? Que es el agente SQL y ver la última ejecución, ¿no? ¿Qué error está arrojando? No es una alerta. Lo que sí voy a cambiar es con el equipo de operaciones de TI, es cambiar para que ahora lance una notificación ya cuando el SQL, cuando el job falle, ya, y que lance también la excepción. De esa manera ya no van a tener que entrar a la base de datos y ver la última ejecución, sino que van a llegar en notificación cada ejecución, no cada hora, Ok, en el caso falle. ok, pero ahorita como está es que solo se muestra el error en SQL y lo que ustedes hacen es, entonces ustedes revisan cada hora que el SQL haya culminado con éxito o cada cuánto tiempo. Es regular, pero no te podría asegurar que es cada hora. Entramos en la mañana, podríamos entrar a un par de horas revisando. Nos podemos dar igual cuenta en Flix cuando los documentos se han quedado en uno de los pasos, ya, donde Ujú. falta subir a Office. Ahí también nos podemos dar cuenta. O también puede Y venir del lado de un ejecutivo, de alguna persona de nuestra empresa, ¿no? Que nos indique que los documentos no le ha llegado al cliente, por ejemplo. correcto. Pero entiendo que eso ocurre después de cierto ciclo, ¿no? No es como que o sea, por lado del cliente o alguien, un ejecutivo, es como que Claro, después de sería como algunos llegar días. al extremo, ¿no? De que Claro. ya pasó buen tiempo y sus documentos aún no se han procesado. ¿Cuál sería el máximo de tiempo en el que se identifica, ya sea mediante el SQL o mediante Ya, el reclamo? serían horas, un par de horas tal vez. Es como que Días, estar ¿no? pendientes, ¿no? Días sería lo extremo, de que ya Claro. no les tengamos, bueno, no estemos haciendo el seguimiento y que de por sí la tarea se ha detenido, hablemos, ¿no? Desde el día de ayer o desde antes de ayer, ya, ¿Ya? y ahí ya generaría una molestia porque el cliente va a reclamar y el ejecutivo también. Podríamos decir que es 2 o 3 días o más o menos. Mm. O sea, si es que reclamo del cliente, Sí. O del ejecutivo. sí, el ejecutivo se va a dar cuenta en el transcurso del día. Sí, se va a dar cuenta en el transcurso del día. Podría entrar el cliente y el ejecutivo, perdón, entrar a la plataforma de Flix y ver sus documentos que están desde la mañana, ¿no? Ujú. Han impreso, por ejemplo, a las 9 y a las 11:30, que es ahorita, sus documentos siguen pendientes de subir. Ya, y ahí nos lo alertan. O puede que el ejecutivo Sí. recién se dé cuenta al final del día, a las 5, a las 4. ¿Ok? Y no pasa del día. O sea, todos en el mismo día. En la O mayoría ha de casos llegado sí. algún reclamo. Ha Ahí. ¿Y habido cuál es el casos reclamo? Sí. excepcionales. Ha sido casos muy puntuales donde sí, Ujú. por tema de premura, por tema de capacity, de tiempo, no se puede identificar y han pasado al día siguiente, ¿no?
Ok, O sea, ok, lo que se hace ahorita es varias revisiones al día. ok. Ya. Entonces, luego de que se identifica este error en la configuración, ustedes notifican al responsable, entiendo que es al responsable ejecutivo, según el tipo de error, No. o no es. No, ahí no es tanto el responsable, sino es notificar a la persona que hace el registro del cliente. Ya hay una persona, está como asistente administrativo y que es la persona que se encarga de la gestión de TRI, que es los registros de Ah, cliente, ok, registro de puntos de entrega y demás información, registro de direcciones. Ya, e correcto, indicarles que tenemos un inconveniente con ese registro y que por favor regularicemos la información para que no afectara al resto de clientes. correcto. Claro, porque todo ese Sí, paquete se ha detenido. ¿Y esa sí. notificación al asistente administrativa mediante qué medio Ah, lo notifica? ya. O sea, es más un aviso. Es más buscarle a la persona y decirle, mira, tenemos este error, por favor, ayúdame a regularizarlo. ¿A la interna o ahí presencial? Al interno. Sí, al interno. Ok. ¿Usan Teams o WhatsApp? Teams. 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 Ya, ok. Luego de ello, bueno, la asistente administrativa va a corregir el RUC, ¿no? Porque en este caso ese era ya el ejecutivo, ¿no? Sino solo el RUC, y ajusta la configuración al TRI2 y el job se relanza manualmente o espera el siguiente ciclo. En el caso de ser relanzado manual, entiendo que es para que sea dentro del mismo ciclo. ¿Cuántas veces suelen realizarlo? O la Me- mayoría del tiempo es solamente que ella lo corrija y luego que corra hasta el siguiente ciclo, que es en la siguiente hora. Ya, en ese caso es esperar la confirmación de que esta persona ha realizado el cambio y lo que hacemos es ejecutarlo manualmente para ya no perder perder tiempo entre Así la es. siguiente ejecución. Ah, ya, entonces ya no esperan al siguiente ciclo. No, de preferencia es más para poder ya tener la información regularizada en el RP. Ok, ya, ya, entonces de ahí esta es la parte de la configuración incorrecta y continuamos con la configuración correcta cuando ya se generó el texto, bueno, perdón, el TXT de los documentos que están pendientes por lado de este job 04, ¿no? Entonces Ujú. aquí se activa el job 06. ¿También es el Sí. job dentro del TRI2? No, ¿O ese es un job, no es un job ajá, en realidad. Ya eso es una tarea programada dentro del ERP de Offices? de Office. Sí, es una tarea programada dentro de la plataforma de Office. Ya, Sí, es una tarea programada dentro de Office. eh, ya, Sí, es entonces, dentro y- de la misma plataforma de Office. Ya no es una tarea que corre en el servidor. Es una tarea que está colocada dentro de la aplicación. ok. Sí. Y este lee el archivo TXT de igual manera cada hora con la diferencia en el rango horario, ¿no? De que es de 7 a.m. a 11 p.m. Igual de lunes a domingo. Sí, sí. La única diferencia con el otro rango de ejecución es que Ujú. la otra tarea corre cada intermedio de hora. 9:30, 10:30, 11:30. En esos horarios me va generando el TXT. Pero esa tarea que Entonces, sube ajá. es cada hora completa, ¿no? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 y así. Ok, entonces para entenderte mejor, lo que hace o sea, consulta la tabla para iniciar este registro de TXT cada hora, pero el registro de TXT como tal lo realiza cada 30 minutos. La subida de documentos. Sí, tenemos acá dos tareas. La primera tarea es la que te genera el TXT. El Ujú, TXT corre cada intermedio de hora en un rango, bueno, de una hora. Sí, ahí yo te ponía, por ejemplo, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Ya. ujú, Esto se ha hecho o sea, esto se tiene como para no cruzarse entre una ejecución y la otra ejecución. ujú, Ya. Ahora, la tarea que sube los documentos a Office corre cada hora completa. Bueno, cada hora completa si se quiere entender así, ¿no? Como que a las 7 de la mañana, la siguiente ejecución es a las 8, la siguiente ejecución a las 9, a las 10, a las 11 y así, hasta su hora final.
Ok. Quiere decir que cada hora sube 2 TXT. No, no, aquí no estamos entendiendo mal. Ya, es más que todo por el horario en que se ejecutan, de ejecución. Ya, pongamos que la primera tarea corre 9:30, ya. 9:30 generó el TXT. 9:30 el TXT ya está en el servidor de Office. Pero ese TXT de las 9:30 recién se va a leer a las 10. A las 10 recién va a leer este TXT de las 9:30 del primer job y lo va a subir a la plataforma. Ujú. Sí, ahí Yasmin, tal vez para que entiendas un poco mejor el buscar los que están pendientes, o sea, los que se imprimieron, Ujú. y el generar el TXT es una sola tarea, solo que tiene como dos partes, se podría decir, pero es la misma tarea. Por eso ahí ves el horario de lunes y media, de 9:30, 2:30 que te está comentando Alberto, que es Ujú. cada corte de media, o sea, no es una hora completa como dice él, porque es 9:30, 10:30, 11:30. Entonces, imagínate, en esos primeros 5 minutos que él comentó, ya buscó y generó el TXT. Entonces, a las Ujú. 10, que viene la siguiente tarea, que corre cada hora, 10, 11, o sea, ¿no? Esa es la diferencia de media hora con la anterior. Ahí va a empezar a ya subirlo, a Ok. leer el archivo y Entonces, cargarlo. correcto. Entonces, este de acá ya no es cada hora, sino es cada 30 minutos. No, está bien cada hora, sino No, lo que se refiere es Alberto es cada que hora. es Sí, no en hora, o sea, no 9 en punto, sino 9:30, diez y claro. media, 11:30, porque la siguiente tarea corre 10, 11, 12, justamente esperando de que ya se generó ese archivo TXT, entonces lo lee y lo carga. Ah, ya te capto. Entonces, en realidad es cada hora, pero cuando dijo de los 30 minutos es en los plazos, ¿no? Del rango. Claro, entre Pero ambas tareas sí. hay media hora, Podríamos, exacto. podríamos decir que esos 30 minutos serían como que el desfase entre que el TXT ya está en el servidor y Ujú. recién los 30 minutos después, recién se va a subir a la plataforma de Office. Correcto, ya. Pero el ciclo es cada hora. O sea, El no ciclo es es cada que hora para caiga en el... ambos. Correcto, ya. Claro, acá lo que no va a pasar es que 9:30 genero el TXT y 9:30 ya estoy subiendo el TXT. Claro. Entonces, sube en el desfase de los 30 minutos, ¿no? Después del Sí, desfase de en los esos 30 30 minutos. minutos. Mira, acá voy a pasar esto. Esto de acá, voy a pasar una imagen. ¿Dónde está? Ya, este es el job de ventas. Ya, este es las ejecuciones del job de ventas, que está en el DB04. Ya, como se dan cuenta ahí, es cada hora se va ejecutando. ¿Sí? 8:30, 9:30, 10:30. Bueno, 9:30 que me sonó. Y la última ejecución del job es 10:30. ¿Ya? Ahora, dentro de los 5 minutos aprox, se va a generar, bueno, va a terminar el job y va a grabar o sobreescribir un archivo de texto que está en el servidor de Office, en el DB06. ¿Ya? Voy a bombarles otra captura. A ver, un segundo. Ese es en el otro servidor, en el DB04. Ujú. Lo que, no, perdón, en el DB06. Lo que va a pasar en el servidor DB06, que es el servidor de Office, donde está la aplicación de Office, es que con cada ejecución se genera el TXT o se sobrescribe el TXT que ya se terminó de procesar en el job. ¿Ya? Y ahí lo estoy marcando. Es un archivo de ventas, se llama ventas. Y si se dan cuenta, en la hora de modificación dice 11:32. Ya, si me voy al job de ventas, la última ejecución, bueno, todavía no me sale acá, pero se ha ejecutado Ujú. 11:30. ¿Ya? Entonces, ha pasado como que 2 minutos, aprox 3, en el que Ujú. se ha terminado de ejecutar el job y me ha sobrescrito el archivo de ventas. ¿Ya? Entonces, lo que va a pasar es que este archivo de las 11:32, ya en el servidor DB06, recién Office lo va a leer en su tarea programada a las 12. A las Correcto, 12 recién va a leer el archivo de las 11:30 y lo va a subir. correcto. Ok, ya me queda claro.
Creo que para todos claro, ¿no, Dani? Sobre todo el equipo de TI. Creo que van a ver esta parte, o no sé. Sí, sí, por mi lado está claro. Ahí Valen, ¿me confirmas si todo ok o tienes alguna duda? Valen, estás en mute, creo. Hola, sí, acá estoy. No, sí, decía si tienes alguna consulta sobre todo este tema que vimos del job. No, todo claro. Ya, buenísimo. Gracias, Alberto, por la explicación. Sí, está muy, muy bueno. Igual ahí ya los screenshots también nos van a ayudar. Entonces, bueno, comenzamos ya con la lectura del archivo TXT generado por parte del job 04, ¿no? Y lo lee en realidad el job 06, como mencionaste, ya en Offices, ¿no? Desde Offices. El Offices, bueno, aquí ya me entró la consulta. Entiendo que quien sube el TXT a Offices es el job 04 y el Offices 06 ya no sube el documento, solamente valida, revisa el documento subido en este caso. Mm, ¿Es así, no te Alberto? llegué a comprender bien, no te llegué a comprender bien lo que me comentabas. Ah, ya. Perdón, estaba No, respondiendo un mensaje. no te preocupes. Me habías mencionado que el job 04 es quien sube el TXT, no el que acaba en No, 06. no, lo que pasa es que el job del DB04, Ajá, el resultado final es que sobrescribe un TXT que ya está en el servidor DB06. Nada más eso. Me genera la estructura sobrescribe. y me sobrescribe un archivo. Sobrescribe. Ok. ¿Sí? Y Ese el archivo lo Office, conocemos, sí, ajá, ese archivo lo conocemos como que la interfaz de ventas. ¿Ya? Interfaz porque es un TXT que luego sube con una estructura. allá. Entonces, ¿a dónde sube? ¿Quién sube ahí sí? Entonces sí es la tarea programada que cabe en 06. Claro, la tarea de programa del DB06 es quien lee este archivo sobrescrito Ajá, y recién sube los documentos a la plataforma de Office. ok. Ya. Estos son los documentos que han estado pendientes. Y luego el RP06 eh, valida si el vendedor existe o si el producto carece de configuración contable, pero en Offices. Ahí, ¿eso ha Mm. cambiado? O sea, la validación la va a hacer de todas maneras. Sin Ah, embargo, ok. lo único que ahora va a detener el proceso sería, bueno, ni tanto el proceso, va a detener el Ujú. documento en específico. El TXT. Ajá. ¿Ya? Supongamos que yo en mi TXT tengo 100 documentos por subir y de los 100 Ujú, hay uno que es un producto nuevo que no se hizo bien la configuración del producto. ¿Ya? ujú. Van a subir 99 a Offices y uno se va a quedar como error. Y se va a quedar en el aire. Ok, En cada ejecución va a seguir saliendo error. Solamente para ese documento. correcto. Entonces voy a borrar la parte del vendedor, eso ya no lo valida, entiendo. Si no valida solo si el producto carece de configuración Mm, contable o hay algún otro tipo de error en el producto. Ahí, o sea, perdón, Alberto, entendí que sí permanece esa validación, solo que ahora ya no va a generar un error porque ya lo corregimos antes, exacto. ¿verdad? Sí, eso es lo que le iba a Sí, comentar. La validación de por sí sí la hace, porque en el caso ya, falle o no tenga bien configurado el vendedor, de igual forma va a afectar el registro específico de ese documento. Ya, pero en ese caso ya no va a generar error porque ya lo registró el job anterior. El único bloqueo va a ser lo del producto que no esté bien configurado. ok. Entonces el registro falla solo si el producto está mal configurado, ¿no? Pero Sí, si sería es el único bloqueo, pero no bloquea todo el lote de documentos, solamente bloquea claro, el documento en específico. correcto. Ya. Y Alberto, una consulta, ¿cómo el producto estaría mal configurado? Ya. Aquí hay un tema de nombre, por así decirlo, y un tema de concepto de producto. Ya. Nosotros desde el área de IT y del área de producto, lo conocemos al producto
como regalo alimentación, regalo, como alimentación, Mastercard, alimentación Visa, ya. A nivel de Offices, ese producto tiene otro significado, ¿ya? Y el producto que nosotros tenemos en nuestra base, bueno, que nosotros como IT y producto conocemos, está amarrado a una configuración contable, a unas dimensiones, ¿ya? ¿Qué pasa? Que cuando Eric, bueno, antes Eric y ahora Gustavo nos pide configurar un nuevo producto con rango, ¿ya? Siempre se le pide a Erika que nos comparta cuáles van a ser las configuraciones contables, las dimensiones contables que nosotros debemos configurar. Sí, nosotros configuramos mal esas dimensiones, todos los documentos que estén asociados a ese nuevo producto, va a ocurrir un error cuando se intente subir a Office, ¿sí? Y también va a ocurrir un error si es que Erika nos compartió, bueno, en este caso Erika, nos compartió información errada de la dimensión. Supongamos que nos comparte una dimensión que no existe, ¿ya? O que se le olvidó, no grabó bien la dimensión. Nos pasó el número de la dimensión que ella definió, pero no la grabó en Office. La configuración no existe y el documento se rechaza. Erika Tamariz. Entonces, ahí, aparte de que se vaya configurado erradamente la dimensión, puede ser que no se haya configurado la dimensión o que la información que se configuró estaba errada. Sí, ese sería el bloqueante ahora. Ok. Sí, pongámoslo como que es una configuración contable. Si no tiene la configuración contable correctamente, el documento se va a rechazar y no va a subir a Office. Correcto. Ya, configuración contable. Ok. ¿Tienes alguna otra consulta hasta esa parte, Fío? Ya. Si no, hasta aquí, este procesamiento también me indicaste que no. Aquí, ¿cuánto demora en barrer la tarea? ¿Subir los documentos? Claro, porque, por ejemplo, la tarea sube el documento a Offices y luego valida. No, durante la subida es donde se hace la validación. Durante la subida lo que hace Ujú. tu tarea de Office es leer los primeros documentos y los carga, los intenta cargar. Durante ese intento de carga es donde hace la validación de si falla o no. Mm. No es una tarea después Ah, ok. de la subida. Durante la Es subida lo donde se mismo. hace la validación. Es lo mismo. Ajá. Ok. Ya, solo voy a corregir. Después. Ya, y te preguntaba si hay algún tipo de demora o es hasta que termine la corrida de esta tarea programada, los minutos que se cuentan, ¿no? O sea, sí, va a depender de que termine, o sea, de que termine la ejecución, pero O sea, conforme se vayan subiendo, tú ya lo vas a poder ver en la plataforma de Office. Ya, o ok. sea, yo te pongo ahorita el ejemplo de que si tengo 100 documentos, eh, toda la ejecución de los 100 documentos podría demorar 5 minutos, tal vez, exagerando, o quizás es un tiempo menos, ¿ya? Pero dependiendo qué documento vaya leyendo la tarea, tú ya lo vas a poder ir viendo en la plataforma de Office, en el módulo de Office, de documentos. Ujú, Sí, puede que el segundo documento, a los segundos, tú consultes en Office y ya está registrado, ya está cargado. ujú. Ok, ya. Entonces vamos a ir por el lado de la falla, ya, porque si es exitoso nos va a enviar de frente, bueno, el Happy Fat. Entonces, si este registro del ERP06 falla debido a que el producto está mal configurado o tiene una configuración que carece contablemente, aquí tenía una consulta, ¿no? El 06 va a actualizar el estado a rechazado en reporte de estado facturas de Offices primero o escribe el TXT y en paralelo se actualiza el estado rechazado
o este estado No, se actualiza no al hay final. no hay un estado rechazado, no hay un estado como tal del documento que suba. Ya, en la última imagen que les Ok. compartí, Ujú. ya, en la última imagen que compartí donde está el archivo, ya hay otro archivo debajo que se llama ventas-r. ¿Sí? Ok. Dentro de ese archivo es donde se graba si el documento falló. Nada más. Pero ¿Sí? en Office como tal, en la plataforma no No va a se... subir, no sube. O sea, no Ok. sube y me pone que el documento tal, mejor, bueno, ni siquiera el documento, me dice en tal fila Sí, ahí puse la no captura. tuvo, le faltó esa configuración. Sí, ahí puse la Ajá. captura, Yasmin, para que más o menos puedas guiarte de cómo te muestra el resultado. O sea, es un Sí, otro TXT con los resultados por fila y si hay alguno que hubo un error, ahí va a poner cuál fue ese error. sí. Ok. Ya, Ya. ese error, por ejemplo, que acaba de compartir Ivonne, es cuando intenta subir un documento que ya, donde ya subió el mes, con fecha de un mes que ya cerró. Por ejemplo, yo intento subir ahorita un documento de abril ya está cerrado, por ende no me va a dejar. Claro, porque tiene la factura del mes anterior, se podría decir, o del Claro, mes o sea, vigente, del mes anterior, ¿no? en ese caso podríamos decir que no va a pasar, ya porque al toque lo van a detectar. Es que yo intente Ujú. ahorita subir una factura del mes de mayo, ya por un error X, y no lo hemos regularizado hasta ahora. Ya, es muy poco probable porque han pasado como que casi un mes, ya. Ujú. Pero ese tipo de error te podría saltar, ¿no? De que el periodo no se encuentra habilitado. Ok. Pero ese texto ese venta que va a poder, de todas maneras se actualiza antes de ese mes. O sea, por ejemplo, si ahorita falla algo, ese TXT se genera. O necesariamente Claro. tiene que haber pasado un No, mes para que aparezca en lista. Dale, Ivonne, ibas a comentar. no, dale, Alberto. Ya, lo que hace simplemente es sobrescribe el archivo ventas R, ¿ya? Ujú. Eh, ya, en ese caso de que el documento no suba por una configuración que no esté bien hecha, ya, no hay ningún estado de por medio. Lo que va a pasar Ujú. es que nuevamente se va en la siguiente ejecución que arma el TXT, que es la del Ujú. DB0, sí, del DB04, ya, nuevamente lo va a considerar como documento pendiente. ¿Por qué? Porque no subió a Office aún, ¿sí? Entonces, Ok. nuevamente va a estar en el TXT de las 12:30, ¿ya? Ah, ya. Y el Nuevamente ciclo lo se va a va a colocar en repetir. el... Y el ciclo se vuelve a repetir. Nuevamente, cuando intenta subir, eh, ese documento o esa fila donde esté el documento se va a grabar en el ventas R y se va en ciclo. Cuando graba el de venta hacer es porque ya pasó un mes de ese ciclo. No, o No, sea, ese... lo que dice es cada hora es como que si ese Ujú. registro falló y se registra falló, entonces no subió. Sí. Entonces la siguiente tarea vuelve a decir, ok, este todavía está pendiente de subida, lo vuelve a leer y Ujú. ve que sigue manteniendo el mismo error si es que no se corrigió. Entonces lo sigue colocando como error, 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 error. Eso es a lo que se refiere Alberto. O sea, cada hora Ah, en la siguiente va a volver a pasar desde la primera tarea y de nuevo le va a registrar error si es que todavía no se ha corregido esa configuración. Por eso digo, se vuelve ok. como que un ciclo Ajá. y ese ventas R se sobrescribe con cada ejecución. En el caso haya Ok. documentos que errados. Ok. Y cuando mencionaste el tema de un mes, es solo cuando van a Ah, facturar al más allá. sí, era netamente el ejemplo ya Ah, de ya. ese mensaje que pasó Ivonne, que dice, Ajá. en el registro 25 no se encuentra habilitado el periodo de registración para el módulo VT. Ah, ¿Ya? ok. Eh, para el ejemplo y que esto te pueda botar en una factura, implica que yo intente ahorita subir una factura con fecha mayo, ¿ya? Ujú. Y que esa factura se ha quedado en el aire y nunca subió porque Ujú. no se registró la configuración correcta, ¿ya? Obviamente Ujú. cuando la tarea del job
del DB04 nuevamente coloque el documento faltante en el TXT, lo va a colocar Ujú. con su fecha de origen, con su fecha original. Lo va a colocar con fecha mayo, si es que el documento corresponde a mayo. Entonces, se va a quedar en el TXT, lo va a seguir sobreescribiendo y la siguiente tarea lo va a intentar cargar y va a empezar a fallar. Y ese error te lo escribe en el ventas error. Ok. En su momento, de repente apareció ese mismo eh, registro tal, pero con otro tipo de error, porque todavía no se había intentado facturar. Ahí de repente en su momento mencionaba cuál era el error, porque entiendo que se ha Eh, sobrescrito, ¿cierto? claro, es que te va a botar siempre el mensaje de error que falle, ¿sí? En Ujú, su momento, cuando intentes subir el documento a ujú, Office. correcto. Ya, ¿Ya? ya me queda claro. Y eso me mencionas, y justamente es el tema de la sanitización, ¿no? Cuando está pendiente ese tema de corrección, sobre todo dentro del mes, ahí es donde se identifica ese tipo de errores y se ralentiza los errores del mes vigente, ¿correcto? Ese O de ralentiza repente. identificación de errores reales. A qué te refieres ahí? Sí, ahí Yasmín creo que un poco hubo una confusión. Esa parte de la sanitización pendiente era porque actualmente existen archivos como registros de prueba. Entonces, ¿te acuerdas, Alberto, me comentaste? Que siempre van a Ok, arrojar error. A esa sí, sanitización se refiere, creo, ya. Yasmín. Pero sí, Sí, ahí, dale, Iván. sí, ahí solo ya es para decir de que esa sanitización pendiente es del lado de TI, pero es respecto a registros de prueba que se han mandado. Entonces, es Ya. solo sobre eso. O no sé, Sí. Alberto, me corrige si entendí Sí, ahí mal yo. para complementar es referido Ujú, a lo que menciona Ivonne. Y para dar más contexto, esa sanitización pendiente es porque el archivo del primer job, del DB04 que te mencionaba, ujú, sobrescribe el archivo de ventas, el TXT de ventas, ujú, ¿ya? Y dentro de esta generación de documentos faltantes, mejor dicho, dentro de esta búsqueda, ¿ya? Y luego sobrescribe el archivo de ventas, hay varios documentos de años pasados, hay varios ujú, documentos de prueba, probablemente, que se siguen ujú. cargando, o mejor dicho, que se siguen sobreescribiendo dentro del TXT, ¿ya? Dentro de la penúltima imagen. Sí, hay documentos que no se han limpiado y siguen escribiéndose dentro del ventas.txt. Y lo que hace, y lo que genera es que en la siguiente tarea que se intenta subir, siempre el archivo ventas.er va a tener algún contenido. Ujú. ¿Ya? ¿Por qué? Porque son documentos inválidos, son documentos de meses pasados, de años anteriores, documentos de prueba que no están bien configurados, etcétera. Entonces siempre vas a encontrar errores dentro del ventas R por estos documentos no sanitizados. ¿Ok? Y eso como consecuencia lo que trae es ralentizar la identificación de los errores reales o no hay algún tipo de impacto en Mm, esta actividad. eh, Podría ser porque dentro de estos documentos inválidos o documentos pasados, si yo Ujú, tengo ahorita un documento reciente que intento, bueno, que el sistema intenta subir, ya, y es un documento de este mes, yo voy a tener muchas líneas y en alguna de ellas voy a tener el documento que sí quiero subir. ok. Entonces ahí te demora como que identificar cuál es el documento Identificar. que, Claro, ok, podría ser. ya. Y Y esa tal vez es, demora, sí. ya, o sea, no tanto, pero o sea, podría atacar en eso. Ujú, Ya, es como que vas a tener muchos errores y solamente unos cuantos son los errores reales que son documentos válidos que quiero subir ahora en este mes o en esta ok. ejecución. Y ¿Ya? esa identificación de esos errores, ¿cuánto tiempo le suele tomar? Porque entiendo que lo están haciendo manual, ¿no? Para identificar. Sí, o sea, es entrar al archivo, revisar, Ujú, o si ujú, no, la otra alternativa que nosotros, bueno, yo hago es cargar el documento de forma manual. Ya bueno, es una estrategia que yo tomo para solo intentar subir un documento, el documento que yo quiero que suba.
Y si me bota error, me sobrescribe un archivo TXT Una con el nueva mismo unidad. nombre, pero -R. Y ahí lo voy a tener más limpio, ¿no? Y me va a decir el error exacto de ese documento. Ah, ya, entonces de esa manera lo identificas más rápido. Claro, mira, por acá tengo uno de... ya, este por ejemplo, ahí lo voy a pasar a otra imagen. Ya, cada archivo que se intenta subir tiene su contraparte, por así decirlo, que es el -R. Cuando yo intento subir manualmente, igual, en el caso de error, me va a botar, bueno, me va a generar un archivo R y dependiendo que si tengo o no errores, va a tener contenido. Ya, ahorita paso la imagen para que se entienda. Entonces, la estrategia que puedo usar yo es llevarme solo el documento que quiero subir a un nuevo TXT e intentar cargarlo de forma manual a través de un módulo. Y de igual forma me va a generar un archivo -R. Equipo, sorry por la interrupción, pero tenemos otra sesión con operaciones que ya nos están esperando. Entonces, de repente, Yasmín, sugiero que ordenes el proceso, lo pones en limpio y tengamos una sesión con Alberto para cerrar. Ah, Fío, aunque lo que pasa es que ahorita está en limpio, sino que lo que él está haciendo es revalidando si son correctas las actividades. Y lo que estamos haciendo es como que profundizando, sobre todo a nivel de los jobs. Ya, Claro, pero entonces Eh, hay profundizamos en el que, siguiente espacio para ir en la otra reunión que la tenemos ahorita. ok, ok, está bien. dale. Gracias, Gracias, Alberto, Silvio, chao, por muchas chao. la gracias. Hasta luego. información. Hasta luego. Gracias al equipo. Gracias, Gracias. Alberto.